como entender Ya la han moral de pasado los 7 meses castigistas. desde que vivimos la primera y la segunda toma de Lima. En este tiempo se ha podido dilucidar nuevas pruebas y nuevos testigos que demuestran que el gobierno de Pedro Castillo fue corrupto. Entre ellos, ahorita tenemos detenida a Betsy Chávez por el tema del planeamiento del golpe de Estado. Tenemos también a Sada Goray y a Salatiel Marrufo, quienes ya testificaron sobre las coimas que recibían y pedían por el tema del Fondo Mi Vivienda. Es increíble que a pesar de todas estas pruebas, aún exista gente, sobre todo en el sur, que ahora anuncia una tercera toma de Lima para reivindicar a Pedro Castillo. Esto ya es algo incomprensible, ¿no? Yo me pregunto qué tienen estas personas en la cabeza o cuál es su escala de valores, ¿no? Para que simplemente puedan seguir defendiendo a un delincuente, ¿no? Es por eso que necesitaba una respuesta que sea de alguna manera psicológica o filosófica, si es que la había, y felizmente que la pude encontrar. La encontré en el libro La genealogía de la moral del autor Friedrich Nietzsche. Él aquí nos relata cada característica de este tipo de personas, de ese tipo de moral de esclavos que tienen. Nietzsche no solo nos detalla el comportamiento de estas personas, sino también nos advierte del peligro que ellos significan para la sociedad, un peligro que nosotros ya lo hemos vivido, en el cual no nos hemos sentido seguros y hasta hemos visto en peligro nuestro propio trabajo. Entonces, sin mayores preámbulos, los invito a ver este video que he editado para poder conocer un poco más de la genealogía de la moral y poder entender de dónde nace este comportamiento de estas personas que defienden lo indefendible como si no tuvieran valores o no tuvieran moral. Si queremos entender cómo funciona la moral en algunos seres humanos, tendremos que acudir a un experto en el tema como lo es Friedrich Nietzsche. El día de hoy hablaremos sobre la genealogía de la moral. El filósofo alemán categoriza a los individuos en dos tipologías totalmente opuestas, los superiores y los del rebaño. Dentro del rebaño tenemos también a los mediocres y a los esclavos, pero en este punto tocaremos solo el tema de los esclavos para poder contextualizarlo a nuestra coyuntura actual. Los superiores y los del rebaño. El esclavo es un ser humano débil y enfermizo que sufre de sí mismo. Aparte de cumplir todas las condiciones del mediocre, está cargado de un veneno letal, el resentimiento. Mírense al espejo. ¿Quiénes somos? Y por eso nos desprecian. Se trata de un odio enconado hacia la vida misma, que surge por un sentimiento de impotencia frente a la realidad. Como dice Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, hay entre todos los hombres, como en el resto de especies del reino animal, un exceso de sujetos enfermizos, degenerados y fracasados, cuyo único destino posible es el sufrimiento. Hermano, cuéntanos, ¿por qué te duele tanto que Pedro Castillo ya no esté en el poder? Es un presidente único y peruano. Quiero que salga libre, quiero que vuelva a estar en el Congreso, mi presidente, por favor. La presencia de resentimiento evoca un fuerte sentimiento de envidia dentro del esclavo hacia todos aquellos que no sufren como ellos. Cusco debería ser la capital. Dividámonos y yo creo que el sur de Perú va a ser un país rico. Es decir, los seres humanos superiores. El latente rencor que invade al negligente le conduce a apalancarse en su envidia para tomar venganza hacia el excelente. A los turistas, ¿qué le diría? Que están atrapados en el aeropuerto por la protesta. Que se mueran, ellos son ricos. Bajo el pretexto de la igualdad, Igualdad para todos, igualdad para todos. los esclavos se agrupan en comunas de poder para arrastrar a los superiores hacia la mediocridad. De este modo, su presencia ya no les incomodará tanto como para sentir rabia ante su enorme impotencia, insignificancia e ineptitud ante la vida. Si mañana no participan, si mañana están mirando de sus casas, tendrán las consecuencias. ¿Y cómo lo logran exactamente?
construyendo una moralidad decadente, limitante y debilitante que imponen forzosamente a los demás. Que se pide que haya una asamblea constituyente. ¿Quién lo pide? El pueblo. No, el pueblo no pide eso. Ante una crisis tan profunda como esta, la asamblea constituyente. Queremos que sea del pueblo, que no sea de la derecha, porque suficientemente la derecha nos ha pisoteado, nos ha manejado por Todos los que no adopten dicha moralidad son considerados seres perversos, malignos y apáticos que dejan el mundo peor de lo que se lo han encontrado. Pero esto no es más que pura hipocresía. A ti te digo fujimorista, a ti te digo liberfacho. Como el alemán indica en su obra Ecce Homo, no existe moral más perniciosa que aquella que despoja al hombre de sí mismo, obligándolo a convertirse en un ser decadente. En definitiva, están jodidos y, como no saben dejar de estarlo, necesitan joder a los demás para no sentirse abandonados, incomprendidos o desdichados. Que nadie salga a trabajar un solo día, a desaparecer a Lima, a desaparecer a Lima. ¡Nos matan o los matamos! Los esclavos se disfrazan de justicieros, benevolentes e igualitarios, pero su moral es tan frágil que revierte contra sí misma. Si bien el mediocre reivindica ciertos derechos desde la cordura, el esclavo utiliza dicha reivindicación como excusa para implantar el desorden social. El esclavo proclama que los individuos superiores se creen superiores a ellos, pero nada más lejos de la realidad. Por eso ellos se consideran que son las personas capaces, que son las personas inteligentes. Al superior no le importa lo más mínimo la presencia ni las opiniones de los esclavos. Más bien, son estos últimos los que se conciben como seres inferiores, inseguros de sí mismos. Nosotros somos más inteligentes que ustedes. Incapaces de adaptarse a un mundo que ni siquiera pudieron comprender. Y por eso nos desprecian. Por eso nos han relegado. Se limitan a calcar las opiniones, rumores y juicios de valor ajenos imperantes en la sociedad como si de verdades absolutas se tratara. Por favor, le pedimos a la señora Keiko que no haga todas estas trampas, falsedades. Sus verdaderas intenciones se resumen en unas pocas líneas. Si yo no puedo tener algo, entonces nadie debe tenerlo. Si yo no puedo hacer algo, entonces nadie debe hacerlo. Si yo no puedo lograr algo, entonces nadie debe lograrlo. La psicología del rebaño es el peligro de los peligros por su alta capacidad de persuasión, ya que seduce a muchos individuos de buena fe que todavía no han encontrado su lugar en el mundo a tomar el camino fácil.